de 25 páginas para pedir el juicio político contra el presidente Javier Milei. Esta presentación fue realizada al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Para charlar un poco de esto, tenemos en comunicación, de esto y otros temas, por supuesto, porque siempre es muy interesante conversar con ella. Tenemos en comunicación telefónica y le damos la bienvenida al aire a Alicia Castro. Ella es dirigente política, ex embajadora de Venezuela, es una de las referentas del sindicalismo argentino. Alicia, ¿cómo te va? Buenos días, gracias por atendernos. Vero Sarasola y Valentín Cueto te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por atendernos, Alicia. Usted es siempre muy amable con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, queríamos saber cómo fue, cómo se llegó a la decisión final y cómo es la redacción de estas 25 páginas con el pedido de juicio político al presidente Javier Milei y la justificación de este pedido presentado al presidente de la Cámara, Martín Menem. Bueno, lo presentamos el 22 de abril, ya tiene un número de ingreso de expediente, tiene que ser remitido y tratado por la Comisión de Juicio Político, que como sabemos está ahí en un debate interno, pero la comisión tiene que comenzar a funcionar, y lo presentamos junto con Adolfo Pérez Esquivel, con Eduardo Barcesat, Rosansky, Tati Almeida, Atilio Borón, Claudio Lozano, Jorge Elbaum, Dora Barrancos, Liliana Hendel, Jonathan Valdivieso, María Eva Kotsubitis y muchas otras personas, y además se han adherido por ahora alrededor de 20.000 firmas, y espero que sigan reuniéndose la posibilidad de que los ciudadanos se expresen a través de este pedido de juicio político a un presidente que está realizando un verdadero golpe de Estado institucional a través de sus decretos, a través de sus decisiones, a través de la ley bases. Recordemos que nadie, ni siquiera el más alto mandatario de la República, puede estar por encima de la ley. Así que el pedido de juicio político es un pedido de destitución del presidente, y hemos pedido también una reunión con Leopoldo Moró, y esperamos que podamos conversar y tratarlo y que esté cada vez más abierto a la ciudadanía. Y si me permitís, te voy a referir algunas de las cuestiones que nosotros estamos pidiendo que se investigue tanto al presidente como a otros funcionarios: delitos de instigación a la población a cometer delitos específicos, como por ejemplo cuando el presidente llama a una rebelión fiscal, o cuando hace una verdadera apología del delito, cuando llama héroes a quienes fugan dinero y desfinancian a la Argentina, la posible comisión de delito de apología del crimen por el video del 24 de marzo, donde hacen realmente una apología de los crímenes de lesa humanidad, por lo que además los genocidas han sido condenados, el delito de abandono de personas y el incumplimiento de deberes de funcionario público, que tienen como algunas de sus consecuencias el desfinanciamiento y el desmantelamiento de los recursos asignados al Plan Nacional Argentina contra el Hambre, lo que pone en peligro la vida y la salud de miles de personas, de niños, de adolescentes, que asisten cotidianamente a los comedores comunitarios, lo que llamamos un verdadero genocidio social, la suspensión de la Dirección de Asistencia Técnica por situaciones, la asistencia directa por situaciones especiales, la DATSE, que implicó el desfinanciamiento de los subsidios para la adquisición de medicamentos y elementos de tecnología para pacientes oncológicos, varios de los cuales han muerto porque no han tenido sus remedios, sus medicamentos a tiempo, la malversación de caudales públicos, porque el presidente ya tenía asignado y votado por el Parlamento un presupuesto que no está cumpliendo, el mal desempeño por el desfinanciamiento de la educación, entre otros puntos en los que hay también cuestiones vinculadas a la política exterior, a la soberanía territorial, que si tenemos tiempo después nos podemos referir. Alicia, ¿vos crees que... Te puedo tutear, ¿no? Te he entrevistado tantas veces. Por favor, sí. Te he entrevistado tantas veces que a veces siempre me da primero para tratarte a usted, después siempre te termino preguntando lo mismo. Alicia, ¿vos crees que tiene viabilidad este pedido de juicio político? Yo creo que tiene viabilidad. Mira, yo he sido legisladora 8 años,
y cada vez que presentaba un proyecto o cada vez que he acompañado o cada vez que he dejado de acompañar proyectos en aquellos 8 años, no he pensado estrictamente en el número. Por supuesto que uno necesita el número y un juicio político necesita los 2/3 de la Cámara, los que sabemos que son difíciles. Es un número difícil de alcanzar. Francamente es un número difícil de alcanzar. Pero eso depende también, estas son cuestiones, nosotros hemos tratado en minoría cosas que pensamos que íbamos a estar siempre en minoría. Por ejemplo, la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, y tantas otras cosas que se han revertido, las privatizaciones que se han revertido, la privatización de Aerolíneas Argentinas que se ha revertido y que hoy se pretende votar. Digamos, me parece que es importante darle comprensibilidad a la política, crear conciencia social e ir aumentando el número en la medida que aumenta la conciencia social de la ciudadanía. Es decir, yo no creo verdaderamente que haya ciudadanos que puedan, salvo el equipo del grupo de troleros del presidente, no me parece que haya ciudadanos que puedan, digamos, consentir que haya un proyecto de ley como el megaproyecto Bases, sin dar cuenta en sus fundamentos de los expedientes administrativos, de la autoridad de origen, quienes construyeron estos monumentos, digamos, a la desarticulación del Estado argentino, lo cual es ilegal, ¿no? Si no lo hace el Congreso de la Nación. No ha habido un debido proceso de creación, no tienen legitimidad el contenido de estas leyes. Luego, la verdad es que esta mega ley, bautizada pomposamente como Bases y Puntos de Partida, pretende ser prácticamente, que además ya fue rechazada por el Poder Ejecutivo, es decir, que no debiera repetirse su tratamiento en el mismo periodo de sesiones, porque retirado o rechazado un proyecto de ley no puede repetirse su tratamiento en el mismo periodo de sesiones, sino lo vuelven a poner en el mismo periodo de sesiones, lo cual lo hace nulo e insanable. Luego, el genocidio económico al que nos están sometiendo, los precios de los alimentos sin control, los precios de los medicamentos sin control, el cierre de los comedores, ¿no? Lo que podríamos llamar, lo que llamamos el genocidio silencioso del hambre, la falta de alimentos a los comedores, la falta de asistencia a los comedores. El creciente número de víctimas fatales por la supresión de prestaciones de medicamentos y de servicios de salud en enfermedades graves y de tratamientos costosos. Mira, Verónica, yo he tenido cáncer. Gracias a Dios estoy con el cáncer en remisión, pero no me puedo imaginar el sufrimiento de un paciente, de una paciente, de su familia, de su madre, de sus hijos, cuando el Estado no le prevé los medicamentos, ¿no? Entonces no creo que haya ciudadanos ni ciudadanas que puedan consentir, más además, aparte del grosero ejército de troleros del presidente, que puedan consentir que la Argentina se convierta en una tierra de sacrificio. No, absolutamente. Además el nivel de violencia, ¿no? Nosotros siempre hablamos acá en este programa sobre el nivel de violencia que genera tanto el presidente con sus declaraciones como después, porque esto, viste, si va de arriba para abajo, si el presidente se refiere a los diputados y las diputadas como ratas, por ejemplo, ¿qué podés esperar después? Un nido de ratas. Pues exactamente, ¿qué podés esperar para abajo, sobre todo en esta época en la que vivimos, con la impunidad que se maneja en las redes sociales, ¿no? Sí, digamos, todos los ejemplos que da el presidente, su lenguaje es de una obscenidad, de una vulgaridad, los términos que usa, las palabras que usa, hablar del tamaño del sexo del burro delante de niños, en fin, las únicas palabras que él no quiere pronunciar, el presidente, son estas dos palabras, Vero: juicio político. Juicio político. Juicio político es equivalente a la destitución.
Claro. De modo que nosotros estamos convencidos de que se dan todas las causales muchas de las causales para un juicio político al presidente. Fíjate cuando el diputado Esper dice que no hay que pagar los impuestos, aquí Kicillof, ni el inmobiliario ni el rural. Sí, sí, Y llamando a cometer un delito, claramente es una está cosa. llamando a cometer un delito. Y luego Milei dice, absolutamente, lo dicho por el profe Esper tiene razón, es una violación al derecho de propiedad, etcétera. Y luego lo que sucedió en el Yao Yao, en esa especie de stand-ups, de shows payasesco que hace el presidente Milei, cuando en un encuentro empresario el 19 de abril arenga a los empresarios y honra a los empresarios que fugaron capitales y birlaron el pago de impuestos nacionales, donde nuevamente remarcó que frente a un Estado ladrón, porque cobra impuestos a quienes desarrollan actividades con insumo de riquezas y recursos naturales del país, y lo justifica con un tono bíblico, religioso, que también le gusta mucho usar al presidente Milei, sin saber bien a qué religión está aludiendo, porque en general las religiones tienen un elemento común en el bien, en la bondad, en la caridad, en la fe, en la esperanza. Milei tiene otra religión inventada, machetes, que le ven dictar sus perros que no se sabe si están vivos o muertos. Y él dice, quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. ¿Cómo podemos tener un presidente en ejercicio que hable del Estado como ladrón en lugar de estar incentivando que el Estado recaude para poder cumplir con las obligaciones que tiene? Porque simplemente él decide no cumplir con las obligaciones, ¿no? Entonces él está haciendo una apología del delito y la incitación a cometer delitos financieros. Esto se emparenta, pero cuando él dice que prefería la mafia al Estado, o que prefería al Capone, ¿no? Sí. Y bueno, está construyendo una medida, un Estado a la medida de Al Capone. Y yo creo que estoy convencida que la ciudadanía, repito, salvo el ejército de troleros y troleras, no quiere un Estado Al Capone, quiere un Estado decente. Luego, la apología del crimen. Cuando el 24 de marzo difunden un video que se titula llamaron Memoria, Verdad y Justicia Completa, que difundió la Casa Rosada. Primero, la minimización del número de desaparecidos, que es una cifra históricamente documentada y denunciada. Pero luego plantea una narrativa que justifica el golpe de Estado militar al presentar un contexto de guerra interna, minimizando la gravedad y la sistematicidad que tuvieron los crímenes contra la humanidad cometidos durante ese periodo, ¿no? Entonces se está haciendo verdaderamente una apología de los delitos cometidos durante la dictadura militar. Y lo peor es que el negacionismo, en realidad, tanto se ha estudiado, por ejemplo, con respecto a los crímenes del nazismo, el negacionismo no solo pretende reivindicar a quienes han cometido delitos atroces contra la humanidad, sino que propone repetirlos, digamos, abona un ambiente propicio como para que esos delitos de desaparición, de persecución, de mano dura, de muerte, puedan repetirse, ¿no? Y luego estamos también consternados viendo el abandono de personas, no solo a través del abandono de los programas del Plan Nacional Argentina contra el Hambre, que fue creado mediante una resolución con el objetivo de luchar contra la desnutrición en la Argentina. Y esto pone en peligro la salud de miles de ciudadanos que asisten cotidianamente a los comedores como única alternativa para poder tener alimentos.
y lo que significa la suspensión de la asistencia directa a las personas con enfermedades oncológicas, que ya tienen, como dijimos, varios muertos. Entonces, afirmamos que el presidente Milei ha incumplido sus deberes como funcionario, sus deberes de funcionario público, ¿no? Alicia, ¿cómo va? Valentín Cueto te habla. ¿Qué tal? Bien, bien. Te iba a consultar, justamente trayendo a colación lo que es tu trayectoria en el mundo gremial. Justamente, bueno, por esto que se está votando en el día de hoy en la nueva ley de bases o ley de ómnibus, micro, ya no sé cómo decirle, en cuanto a lo que es la privatización total de Aerolíneas Argentinas, pero también cuál es el valor que tiene una empresa como Nucleoeléctrica Argentina, que también está dispuesta para una privatización parcial. Bueno, obviamente es un tema que me afecta particularmente porque yo era secretaria general del Sindicato de Aeronavegantes cuando fue la privatización era delegada cuando fue la privatización de Aerolíneas Argentinas y luego fui secretaria general 12 años en resistencia a las distintas modalidades de los privatizadores hasta que logramos estabilizar la empresa, salvar el salvataje de Aerolíneas Argentinas, que fue épico, porque tuvo que ver no solo con la lucha de los trabajadores, sino de todos los ciudadanos que en aquel momento salieron a la calle con nuestra bandera, con Todos Somos Aerolíneas, y hay que tener una conciencia, así como no tenemos conciencia de que la Argentina es un país marítimo, hay que tener conciencia de que la soberanía de los cielos es tan importante como la soberanía territorial. Lo que se está haciendo ahora en un proyecto ampliado de cielos abiertos, permitiendo que las compañías estadounidenses, chilenas, vuelen el cabotaje en la Argentina. Empresas como Delta, American Airlines Unidas reúnen cientos de aviones, 800, 900 aviones. Es imposible que Aerolíneas Argentinas pueda competir. Lo que se hace en todos los países desarrollados, aún los que no tienen línea aérea de bandera, es que se analizan en audiencias públicas cuántas plazas hace falta para determinadas rutas y se reparten, pero siempre teniendo como primera alternativa, como primera elección, la línea aérea de bandera o la línea aérea nacional designada. Aerolíneas Argentinas es una excelente línea aérea que tiene más de 70 años de antigüedad, que tiene récord de seguridad, récord de puntualidad, y la van a poner, la están desfinanciando, ya le sacaron la ruta de New York para dársela a Delta, por ejemplo, y están por cerrar la base de Miami, están por despedir personal. Es decir, van a impedir que la Argentina, con su propia tecnología, con su experiencia aerocomercial, con nuestros aviones y con nuestros trabajadores, participe del mercado mundial. Y se la van a querer regalar probablemente a Urnequian, que ha sido uno de los grandes financistas de Milei y que hace muchos años que está detrás de la propiedad de Aerolíneas Argentinas para achicarla y promover el mercado de cielos abiertos, porque lo único que le interesa es el negocio de sus aeropuertos y de los shoppings que tiene en el aeropuerto. Por eso la propaganda de cielos abiertos es una propaganda muy tramposa, porque se le hace creer al usuario, que naturalmente no está enterado de cuestiones aerocomerciales, de política aerocomercial, que va a tener una mayor oferta. No va a tener una mayor oferta, va a tener una mayor oferta al principio, pero luego una empresa aérea, por ejemplo, estadounidense, que toma una determinada ruta, una vez que captó el mercado, sube las tarifas tanto como quiere. Eso pasó en muchos lugares de América Latina. Y ya es tarde para recuperar la línea aérea de bandera, que además son las únicas que tienen interés en cuestiones políticas, geopolíticas, en cuestiones, así como Aerolíneas Argentinas transportó elementos a Malvinas durante el conflicto bélico, así como transportó vacunas, así como va a destinos no rentables. Todo eso, por ejemplo, no lo haría una empresa simplemente comercial. O sea que considero gravísima la privatización de nuestros cielos, la enajenación
no solo de Aerolíneas Argentinas, sino de nuestros cielos. Y luego está la cuestión geopolítica, ¿no? El gobierno no está cumpliendo con la cláusula transitoria primera de la Constitución del 94, que estableció como derecho como derecho y como obligación del Estado el objetivo de tener la soberanía en las Islas Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos concurrentes y circundantes. Al contrario de eso, están favoreciendo la política del usurpador británico y además recordemos que nosotros tenemos una base militar gigantesca en nuestras Islas Malvinas que tiene 2.000 efectivos británicos, buques de guerra, aviones de combate, tanques, misiles y hasta un submarino con capacidad nuclear. Y en este contexto, donde estamos francamente metidos en la Tercera Guerra Mundial, en este contexto, Milei nos saca de UNASUR, que tenía como gran objetivo América Latina, región de paz, y nos quiere meter de lleno como socios globales de la OTAN, que es obviamente una alianza militar, belicista, guerrerista, que ha sembrado de colonialismo el mundo entero, que ha sembrado de guerra el mundo entero, y además están en dos guerras ahora, en el genocidio que está realizando Israel contra Gaza, y en la guerra de Ucrania. Mientras nosotros tenemos todas las condiciones para vivir en paz y para estar en paz social y en paz. Te agrego ahí también que ahora el gobierno de Javier Milei le dio un nombramiento dentro de la Cancillería, no recuerdo ahora en qué sector, a Foradori, que es el que firmó uno de los acuerdos estos nefastos con Inglaterra. Te iba a preguntar otra... Sí, es embajador en Ginebra, quien se hizo famoso por el nefasto pacto Foradori-Duncan, que lo firmó borracho además. Eso lo contó el embajador de Gran Bretaña. El vicecanciller, sí, Alistair Duncan en sus memorias dice que Foradori estaba tan borracho que al día siguiente llamó para preguntar qué había firmado. Lo que había firmado era ni más ni menos que lo que están poniendo en vigencia hoy, en valor hoy, que es la explotación de nuestros hidrocarburos en Malvinas al usurpador británico. Recordemos que además Malvinas es la puerta de entrada a la Antártida, con el enorme potencial que tenemos de agua, de alimentos, de gas, de metano, de metales raros, de nódulos polimetálicos, etcétera. O sea que más que nunca tendríamos que estar cuidando nuestra soberanía integral, ¿no? Soberanía territorial, soberanía aérea, soberanía insular, soberanía antártica y sobre todo soberanía de recursos naturales. La Argentina está rifándose hoy, se está rifando. Así que yo convoco a los ciudadanos, ciudadanas, a quienes nos están escuchando, a que adhieran a este pedido de juicio político. Hay un formulario para adherir, yo lo tengo en mi Twitter, que es @AliciaCastroAR, AR con mayúscula, y está en otras redes sociales y está circulando. Tenemos muchos miles de firmas, pero tenemos que ser muchos más. Alicia, no nos queda mucho tiempo, pero no quiero despedirte sin antes preguntarte por lo que está sucediendo dentro del espacio del peronismo. No, por eso te digo que no tengo mucho tiempo. La verdad que nos quedaríamos charlando contigo un montón, pero viste cómo es la radio, bastante parecida a la tele en eso, el tiempo es tirano. Queríamos saber tu opinión con respecto a las palabras que pronunció el gobernador de la provincia de Buenos Aires, si has tenido oportunidad de escucharlo el día sábado por la mañana acá en la localidad vecina de Ensenada. Y por otro lado, ¿qué opinión te merece la alocución de la ex vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el día sábado también, pero por la tarde, inaugurando un centro cultural en la tierra de Mayra Mendoza, en Quilmes? Ajá. Bueno, ¿por qué me estás preguntando en particular? Te estoy preguntando por las dos cosas, porque viste que circula dentro del ambiente de la política. Por ahí esto no es tan, yo en eso coincido con la vicepresidenta, la ex vicepresidenta, no está en el tema de la gente, viste, todos somos la gente, ya lo sé, pero en la cotidianidad de los vecinos, las vecinas, de los compatriotas y las compatriotas, el tema de la interna del peronismo, viste, cómo se va. No, a mí me parece que
Me parece que los problemas del país son demasiado grandes para reducirlos a la interna del peronismo. Por lo menos yo no me meto en eso, ¿no? Creo que los problemas del país exceden ampliamente. Creo que el espacio ha brindado malos candidatos en las últimas elecciones. El gobierno de Alberto Fernández fue malo, eso no nadie lo puede negar. Yo lo dije antes no, pero durante y después, ¿no? Incluso renuncié a ser embajadora ante la Federación Rusa porque no me sentía representada, ni podía representar a la política exterior de Alberto Fernández. Creo que hizo un mal gobierno y creo que Fernández y Massa avalaron un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que era una estafa, una conspiración entre Macri y el Fondo Monetario Internacional para que la oligarquía fugara la plata de la Argentina. Ese acuerdo tendría que haber sido investigado. Nosotros desde Soberanos, el grupo político que integro, vimos todos los elementos, estudiamos y propiciamos y acercamos al gobierno los elementos como para que investigara la deuda y pudiéramos tener otra clase de negociación. Digamos, estaba escrito que si el gobierno de Macri hizo una estafa con el Fondo Monetario Internacional y el gobierno que siguió, el de Alberto Fernández, lo pagaba sin chistar, estaba escrito que la gente se iba a desilusionar. Efectivamente perdimos 3 millones de votos entre una elección y otra, y finalmente iba a haber mucha gente que votara un disparate. Eso pasó en todas partes del mundo, con la votación de Bolsonaro, con la votación de Trump, con la votación de Modi, de Le Pen, y en la Argentina de Milei, ¿no? Es decir, cuando la gente siente que las dos opciones no son opciones reales, opta por cualquier disparate que aparezca por ahí. Eso tuvo mucho que ver. Digamos, me parece que después de Scioli, Fernández y Massa, el peronismo tiene que repensar muy bien cómo abre espacios para que haya más candidatos que sean que representen mejor a las grandes necesidades que tiene el país. A mí me parece que tiene que haber una unión popular, ecológica, social, que trascienda el peronismo, que tenga el peronismo adentro y muchas otras alternativas de gente que está trabajando en la política desde hace mucho tiempo, pero me estoy refiriendo, digamos, como dice García Linera, que tanto le gusta citar a la gente, para combatir a la extrema derecha hay que ser un revolucionario de izquierda, no puede ser el amigo favorito de Clarín, porque ahí no va a funcionar. Me parece que ya se cometieron muchos errores, que hay todavía escasa autocrítica. La autocrítica no es un flagelo, es una herramienta de la política. La autocrítica es una herramienta de la política. Si uno no reconoce los errores, los puede volver a cometer. Así que a mí me parece que hace falta una unión popular, ecológica, social, que sea anticapitalista, antiimperialista y radicalmente ecológica. Eso es lo que yo pienso. ¿Y lo ve al gobernador Kicillof en condiciones de asumir ese lugar, o todavía es demasiado pronto para hablar de estas cosas? Creo que es demasiado pronto para hablar de esas cosas, pero creo que Axel Kicillof es una excelente figura política. ¿Y qué opinión tiene sobre lo que fue el anuncio de la idea esta de la provincia de hacerse cargo de lo que es el dragado del canal de Magdalena? También me parece una excelente iniciativa. Me parece que hay que abrirse a esas iniciativas. Por eso le digo que dentro y fuera del peronismo, estar hablando de la interna del peronismo, a mí me parece que hay que hablar de la Argentina.
en términos más amplios. Coincidimos con usted, sobre todo con la realidad, una realidad económica acuciante para la mayoría de las y los habitantes de este querido país. Alicia, ha sido muy amable de compartir un rato de tu mañana con nosotros. Con todo gusto, cuando quieran volvemos a charlar. Y el día que vengas a La Plata nos encantaría, te hago la invitación al aire. Mira, el día que vengas a La Plata nos encantaría invitarte al piso porque la verdad que hay muchos temas. Sos una de las referentes que nosotros, en lo personal, desde este programa, siempre leemos y siempre escuchamos porque es muy interesante tu mirada sobre distintos temas de lo que sucede en la República Argentina. Así que cuando vengas a La Plata estás más que invitada a los estudios de Radio Capital. Lo voy a tener en cuenta, muchas gracias. Te mandamos un abrazo, hasta luego. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Estábamos en comunicación telefónica con Alicia Castro, ella es dirigente política, ex embajadora de Venezuela, es una de las mujeres fuertes referentes del sindicalismo de la República Argentina. 5 minutos pasaron de las 10.